Buenas, ¿cómo están? Espero que anden bien. Bueno, como ya sabrán, esta clase va a quedar así grabada, eh, un poco para evitar perder una clase más, teniendo en cuenta que tenemos dos feriados, eh, uno seguido del otro. Entonces, les dejo esta clase grabada para comentarles un poco de qué trata el siguiente trabajo, que va a ser con respecto a presentaciones, con respecto a diapositivas, comentarles acerca de las pautas, de los temas, mostrarles un poco cómo se utiliza el programa. Vamos a usar solo algunas de las funciones. En este caso me enfoco más en cómo realizar la presentación, más allá de las funciones en particular que vayan a utilizar. Cómo realizar una presentación de diapositivas de forma correcta y bueno, los distintos punteos que van a realizar en las diapositivas, de qué van a hablar ustedes. Entonces voy a comentarles un poco el trabajo, les muestro los programas, vamos a enfocarnos un poco en Microsoft PowerPoint y en presentaciones de Google, que como ya saben venimos trabajando más o menos en simultáneo estas dos suites, la de Microsoft y la de Google. En este caso va a ser lo mismo, vamos a trabajar las dos y bueno, les muestro un poco lo que vamos a hacer. Ya está publicado el trabajo, están publicadas las pautas, los temas, los ejemplos. Lo único que, bueno, obviamente esta clase ahora la voy a agregar una vez que termine de grabarla. Así ustedes pueden empezar con el trabajo y cualquier cosa el miércoles me pueden consultar cualquier duda que tengan, eh, ya sea de este trabajo o de trabajos anteriores, porque vamos a estar utilizando algunas cosas de Word. Entonces, estamos acá en el trabajo número 6. Una cosa antes de arrancar, con el trabajo número 5, una vez que terminen de subirlos, una vez que ya se cumpla el plazo de entrega, los voy a corregir y les voy a dar una devolución y las calificaciones, obviamente. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, les comento un poco de qué trata este trabajo. Vamos a las pautas, que son estas de acá. En este caso, lo que van a tener que hacer es, por un lado, una presentación con respecto a unos temas determinados y, por otro lado, un pequeño documento de Word o de Google Docs con algunas anotaciones. Ahora les comento un poco en qué consisten estas dos partes. Pero bueno, en principio son dos archivos los que van a tener que adjuntar y entregar. Por un lado, vamos a ir a... En este trabajo yo lo que quiero que hagan es una pequeña presentación, son 5 diapositivas, sobre un tema determinado. Los temas están asignados, yo ahora les voy a mostrar un listado, igualmente el listado va a quedar de qué tema le toca a cada uno. No es grupal el trabajo, simplemente es una distribución de temas. Un poco para evitar que un gran porcentaje elija un trabajo determinado, un tema determinado. Es más o menos para tener los temas distribuidos en la cantidad que somos nosotros, que somos más o menos 60. Entonces, la presentación va a ser con respecto a estos temas que están acá. Obviamente son temas que están relacionados un poco con nuestra carrera, un poco con... están relacionados con la medicina, con el campo de la medicina, y son cirugía de bypass coronario, ese es uno de los temas.
El otro es con respecto a la invención del marcapasos. Después el electrocardiógrafo, la máquina de diálisis, el ecógrafo y el sistema de extracción vacutainer, que son estas jeringas que nos permiten extraer de forma automática la sangre. Entonces, son 6 temas. A cada uno le va a tocar un tema de estos a desarrollar en las diapositivas. Van a tener que buscar información sobre este tema, van a tener que buscar algunos antecedentes históricos sobre, por ejemplo, quién desarrolló el bypass coronario, cómo se aplica, qué características tiene. O sea, van a tener que buscar información con respecto a ese tema y lo van a tener que dejar plasmado en las diapositivas. Entonces, por un lado, tenemos acá las consignas de cómo tienen que llevar a cabo este PowerPoint, esta presentación de diapositivas. Van a ser 5 diapositivas, es una presentación corta. En la primera diapositiva yo les voy a pedir que pongan el título del tema, pongan una imagen y sus datos personales para identificar el trabajo. En la segunda diapositiva van a tener que poner algunos puntos claves referentes a los antecedentes históricos de el desarrollo del bypass, el marcapasos, el electrocardiógrafo, dependiendo del tema que les haya tocado. Entonces, diapositiva 2, antecedentes históricos. Diapositiva 3, van a tener que poner una imagen con algunas características de estas máquinas o estas invenciones. En la diapositiva 4 van a tener que explicar un poco el funcionamiento o cómo se usa el aparato que les haya tocado, la invención que les haya tocado. Y en la diapositiva 5 van a tener que poner una breve conclusión propia, una conclusión que saquen ustedes. Cómo revolucionó la medicina, qué implicancias tiene, lo que ustedes quieran plantear de acuerdo a la información que hayan buscado, ¿sí? Eso con respecto a las 5 diapositivas. Después, algunas indicaciones. Las diapositivas no tienen que tener textos largos u oraciones muy extensas, tienen que tener más que nada puntos clave de información que ustedes quieran transmitir. Tengan en cuenta que una presentación no es para que la gente la lea. Sí, obviamente leer algunos puntos, pero no tener que leer párrafos muy extensos. La idea de una presentación de diapositivas es simplemente para ayudarnos a nosotros, los que estamos presentando, como una especie de ayuda a memoria para tener todo un punteo de temas o puntos que nosotros queremos abarcar más ampliamente, pero nosotros de forma oral. La idea de una presentación no es que la gente esté leyendo y que nosotros simplemente pasemos las diapositivas, es justamente que nosotros les contemos y les podamos transmitir un tema o un mensaje determinado. Por eso es que es importante que no pongan textos largos, no pongan oraciones muy extensas. Sí pueden poner una pequeña frase o una oración corta para que la gente lea y que ustedes después expliquen de forma más amplia, ¿no? Entonces, las 5 diapositivas, esta pequeña indicación de no poner textos largos o párrafos muy largos y, por supuesto, entregar esta presentación en el formato correspondiente. Cuando la adjunten tiene que estar en el formato de PPT o PPTX, que son los de Microsoft, o tiene que ser una presentación de Google. Eso con respecto a la presentación. La otra parte del trabajo es este documento del cual les estaba hablando.
ustedes van a tener una presentación y van a tener un documento donde van a hablar de forma más extensa de cada uno de estos puntos. Es un poco lo que dirían ustedes de forma oral, simplemente como un documento que ustedes estudiarían o tendrían en mente para después exponerlo de forma oral. No tiene muchas limitaciones con respecto a cómo quiero que confeccionen este documento. Lo que sí tiene que tener todo lo que ustedes vayan a decir de forma oral, tiene que estar organizado y un poco aplicando las funciones que vimos de Microsoft Word o de Google Docs. Tienen que ordenar esta información, tienen que poner títulos, tienen que ponerlo como puntos o como párrafos, o sea, tienen que ya trabajar esta información y dejarla presentada adecuadamente. Tienen que poner un encabezado, sus datos, pero no hay limitaciones con respecto a qué tipo de letra usar, qué tamaños, qué colores. Lo que sí les pido es que, teniendo en cuenta los trabajos anteriores, organicen la información y la dejen bien presentada. No tiene que ser más de una hoja, es una presentación corta lo que vamos a hacer. Obviamente tiene que tener sus datos personales y tiene que estar entregado o adjuntado en alguno de los formatos que tenemos acá, en Doc, DocX, Google Docs, o puede ser un PDF. Como no voy a corregir en este documento el tipo de letra, el tamaño y todas esas cosas, lo que voy a hacer más foco es en cómo está puesta la información, cómo está organizada, si está bien planteada, más que nada eso. Por eso no hay limitaciones con respecto a en qué formato lo tienen que entregar. Entonces, obviamente no es grupal el trabajo, la repartición de temas es simplemente para que no terminemos todos haciendo el mismo tema. Y eso con respecto a las pautas. Entonces, para resumir o recapitular un poco, van a tener que entregar una presentación siguiendo estas indicaciones que están acá y van a tener que entregar un documento con la información que ustedes dirían de forma oral. Hay un par de documentos más acá que ahora les voy a mostrar. Quería mostrarles un ejemplo para que se hagan mejor idea de lo que tienen que hacer. Este es un tema que no está entre los que yo les acabo de mencionar, es un tema distinto, es simplemente para el ejemplo. Lo que quise fue hablar un poco sobre la impresión 3D y la impresión de órganos 3D. Entonces, como les había mostrado antes en las pautas, tienen que hacer una primera diapositiva con una imagen, con el título y con sus datos personales, como se ve acá. Una segunda diapositiva con antecedentes históricos. Van a poner algunos puntos clave sobre el tema que les haya tocado para después ustedes abarcarlos un poco más de forma oral. En la otra diapositiva tenían que poner características principales de ese invento. Ven que son pocas palabras, es un punteo corto. Obviamente porque la persona va a leer estos títulos y ustedes los van a explicar más abarcativamente. Después, en la otra diapositiva, en la cuarta, iban a tener que hablar un poco del funcionamiento o cómo se usa ese invento con una imagen que acompañe. Lo mismo en la anterior. Pueden explicar un poco, ven que son oraciones cortas, pero igualmente ustedes las van a explicar cuando
cuando lo tengan que presentar. Y en la última diapositiva una pequeña conclusión, algo que quieran comentar ustedes. Y bueno, están puestos los datos al principio y al final de la presentación de diapositivas. Eso con respecto a esto. Fíjense bien, es más imagen. La única donde no tienen imagen es en los antecedentes históricos y en la conclusión del final. En las otras tienen imágenes que acompañan. Imágenes, poco texto, palabras cortas, son puntos claves. Pueden tener imágenes en la que es de funcionamiento, pueden tener imágenes de una persona utilizando este aparato o una imagen que describa un poco algunas partes. Eso con respecto a la presentación. El otro documento sería algo por el estilo. Ven que yo organicé la información de acuerdo a la cantidad de diapositivas que tengo y hice como pequeños párrafos de lo que yo les diría de forma oral. Primero me presentaría el tema, presentaría de qué voy a hablar, hablaría sobre los antecedentes históricos, las características, el funcionamiento, y es una sola hoja con mis datos personales. Estos son los dos documentos que ustedes tienen que entregar. Después les voy a dejar este archivo que tiene la separación de temas de acuerdo a la cantidad que somos en el curso. Estas primeras personas que están acá van a tener que hacer el trabajo sobre bypass coronario, después los que están acá sobre marcapasos y así sucesivamente, simplemente para repartir un poco los temas. Fíjense cuál les tocó y hagan el trabajo con respecto a ese tema. Bueno, antes de mostrarle el último documento que está acá, quiero mostrarles los programas, así saben cómo utilizarlos. Entonces, vamos a ir a el PowerPoint. Así les comento un poco qué funciones quiero que usen y algunos consejos también. Vamos a abrir un documento en blanco. Ven que nos va a aparecer la primera diapositiva. El formato suele ser estándar. Como nosotros vamos a estar presentando y esto se va a proyectar, lo vamos a presentar de forma virtual, el formato siempre es en una resolución de pantalla, no estamos trabajando con hojas A4 o con hojas oficio. Como es una presentación, como es algo que vamos a ver en pantalla o en una proyección, el tamaño que tiene es una resolución determinada. En este caso debe estar en 1080p, que es como una resolución estándar que tienen las pantallas hoy en día o los proyectores. Pero bueno, eso no es algo que tengan que modificar. Acá tenemos la primera diapositiva que está en blanco. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer es elegir un estilo, un diseño que queremos que tenga nuestra presentación. Si nosotros como en los programas anteriores, las funciones están organizadas en pestañas que nosotros podemos ir tocando
para ver funciones determinadas. Entonces, obviamente como en el Word o como el Excel podemos agregar imágenes, agregar gráficos, formas predeterminadas, modelos 3D. Hay un montón de elementos que podemos insertar. Podemos dibujar también. Y acá, a esta es a la que quería llegar, es el diseño. Esto es como una primera instancia en la que nosotros vamos a elegir cómo va a ser el diseño base que va a tener nuestra presentación. Si nosotros desplegamos acá, tenemos varios modelos para elegir. Ven que cambia la tipografía, cambia la letra, cambia el tamaño, los colores. Estos son algunos de los que tiene como predefinidos para que nosotros elijamos. Obviamente podemos armarlo nosotros, podemos ponerlo en fondo, podemos elegir nosotros la tipografía, el tamaño. Pero bueno, elegir de acá no está mal, siempre que no sean, esto es uno de los primeros consejos tal vez, no es necesario que elijan diseños muy llamativos, muy cargados de imagen, de adornos, no es necesario eso. Mientras menos tenga mejor, porque las personas se van a concentrar más en la información que está en las diapositivas y no se van a distraer con todos los adornitos o pequeñas cositas que puedan aparecer. Por eso mi consejo es: elijan un diseño simple. Este es bastante sencillo. Este estilo así también. Elijan un estilo que a ustedes les parezca que es simple y que se amolda un poco a el tema que van a tratar. Entonces, en una primera parte acá tienen los diseños. Y después, al lado, si despliegan, ven que acá tengo el mismo diseño pero con distintos colores. Eso es porque nosotros tenemos, por un lado, diseños que podemos elegir y por el otro, qué colores va a tener ese diseño. Tienen como variantes. Entonces pueden elegir alguna de estas opciones que aparecen acá, o si desplegamos, tenemos para elegir los colores de acuerdo a distintas paletas que aparecen acá. Ya están predefinidas. Y podemos elegir, si desplegamos también en el mismo lugar, tenemos los colores, tenemos las tipografías, las fuentes que podemos elegir. Ven que también va cambiando eso. Tenemos ya efectos predefinidos de cómo van a aparecer las cosas. Eso por el momento no lo vamos a tocar. Y fondos. ¿Qué color de fondo va a tener? Si no, podemos elegir un fondo, un color que nosotros querramos. Por ahora nos vamos a mantener con esto, simplemente para mostrarles. Una cosa que agregaron ahora nueva en el PowerPoint es esta función de acá que dice ideas de diseño. Lo que hace esto es hacernos sugerencias de acuerdo a la información que nosotros vayamos agregando en las diapositivas. Nos va a ir dando sugerencias de cómo podría estar puesta esa información. Si tiene un tamaño de letra más chico, más grande, o sea, nos va a dar opciones. Si nosotros tocamos, ven que de acuerdo a la información que nosotros tengamos en nuestra diapositiva, nos da algunas opciones. Y obviamente podemos cargar más.
Estas son opciones que genera solo el programa. Lo pueden usar, no hay ningún problema, pero tengan en cuenta lo siguiente. Yo acá tengo esta primera diapositiva, yo voy a ir agregando otras. Si yo quisiera insertar otra diapositiva, tengo que ir. Yo estaba acá en diseño, me voy a ir a la pestaña de inicio, donde está la opción para agregar más diapositivas. Si no, nosotros acá en el lateral del programa tenemos una miniatura de todas las diapositivas que vamos a tener. Acá tenemos la número 1. Si yo hago clic en este espacio, puedo agregar otra diapositiva ya mismo desde acá, o lo puedo hacer desde las opciones que tenemos en la barra superior. Si nosotros tocamos directamente acá, va a agregar una diapositiva en blanco. Si tocamos en la parte de abajo del botón, nos va a dar opciones. ¿Qué son estas opciones? Son como plantillas que nos sirven a nosotros para organizar la información. Si sabemos que nuestra siguiente diapositiva va a tener una imagen, podemos elegir alguna de esas opciones que contenga un espacio para poner una imagen. Todos estos modelos que aparecen acá siempre son en base al diseño que elegimos. ¿Por qué es esto? Y este es otro de los consejos que les doy. Cuando nosotros hacemos una presentación, es recomendable mantener siempre un mismo estilo, un mismo diseño. Si nosotros vamos a estar cambiando de diapositiva a diapositiva el diseño, los colores, las tipografías y todo eso, va a quedar una presentación muy desprolija, porque van a ser todas cosas que no tienen conexión. Por eso es que cuando hagan una presentación, traten de mantener siempre un mismo estilo. Sí, obviamente pueden cambiar la ubicación de los textos, de las imágenes, los títulos, pero traten de mantener siempre mismos colores, mismo tipo de letra. Por eso es que acá, ven que acá mi diapositiva tiene como estos pequeños adornos en las esquinas. Si yo agregara otra, podría elegir esta, que mantiene el mismo estilo, mantiene una misma lógica. Tiene estos adornos en otro color, pero bueno, se mantiene dentro de los colores que estoy manejando yo. Ven que tengo esta especie de marroncito gris de fondo, tengo un negro y tengo este naranja. Esos son como mis tres colores principales. Puedo agregar otra diapositiva que mantiene los mismos colores y la misma tipografía. Ven que este naranjita, el negro y este grisecito. Y así sucesivamente. A medida que nosotros agreguemos diapositivas, vamos a mantener como un mismo estilo. Y vamos a ir eligiendo de estas opciones que tenemos acá, de acuerdo a la información que nosotros vayamos a poner. Si nosotros queremos armar como un listado de información acá, con un título y una imagen de este lado, lo podemos hacer. Si queremos acá tener un título grande y un poco de texto abajo, eso lo tienen que hacer de acuerdo a las pautas que les mencioné de la información que tiene que haber en cada una de las diapositivas. Para insertar imágenes es simplemente ir a la parte de insertar, como vimos en el Word, y buscar una imagen que tengamos en nuestra computadora, o podemos buscar una imagen en línea que esté relacionada con nuestro tema. Si yo pusiera bypass, ven que aparecen algunas opciones. Vamos a insertar esto como ejemplo y ven que lo inserta en la parte donde iría la imagen. Obviamente podemos cambiar el tamaño
Podemos acomodarla, podemos hacerla más chica. ¿Qué más les iba a mostrar? Mi consejo es, traten de mantener los títulos siempre en un mismo estilo y un mismo tamaño. Los textos, lo mismo, traten de darles un tamaño determinado y un tipo de letra determinado y mantener ese estilo en todas las diapositivas. Agreguen imágenes, pueden ir cambiando de una diapositiva a la otra. Si en esta diapositiva tienen la imagen de este lado, en la que sigue la pueden poner del otro lado. O jueguen un poco con el ritmo que tenga la presentación. Tal vez en una diapositiva tienen un punteo de algunas cosas importantes que ustedes van a explicar y en el otro tienen una imagen con algo de texto. Eso lo pueden ir manejando ustedes. Y lo que les quería mostrar es en el presentaciones o presentations de Google. Es un poco lo mismo, nosotros vamos a ir, como les mostré la otra vez, si ustedes están logueados en con su cuenta de Gmail en el navegador, pueden ir a estos puntitos de acá y van a tener todas las aplicaciones que tiene Google. Habíamos visto que podemos acceder al Docs o documentos. Más adelante vamos a ver las hojas de cálculo. Y tienen presentaciones, que es donde estoy ahora acá. Tienen algunas plantillas predefinidas. Siempre van a tener esta opción de plantillas en todos los programas que utilicen. Y tienen en blanco. Si yo toco en blanco, va a aparecer de la misma manera la primera diapositiva en blanco para que nosotros agreguemos la información. Vamos a poder hacer clic derecho en la barra lateral y agregar más diapositivas. Y acá es donde difiere un poco con el PowerPoint. Nos aparecen algunos temas, algunos diseños que podemos elegir. Podemos elegir este, podemos elegir este. El que a nosotros nos parezca más claro y más relacionado tal vez con el tema que tengamos. Podemos elegir este. Si nosotros cerramos esto para tener un poco más de espacio, acá tenemos la primera diapositiva. Si queremos agregar otra, hacemos clic derecho y ponemos nueva diapositiva. Si nosotros tocamos en esta que agregamos, lo que les quería mostrar es esto de acá. Acá es donde cambia un poco donde se encuentran las funciones. Vieron que nosotros teníamos en el PowerPoint insertar diapositivas y acá mismo tenemos opciones para elegir. En el Presentations nosotros podemos tocar en la diapositiva, ir a la pestaña de diapositivas, al menú, y nos vamos acá, aplicar diseño, justamente para darle elegir una distribución de información. Podemos elegir este, va a mantener el mismo estilo, pero ya tiene otra ubicación de los textos y las imágenes que podemos agregar. Volvemos para atrás. Pero en este caso es un poco distinto. Nosotros primero agregamos la diapositiva
y después le aplicamos alguna de estas opciones que tenemos acá. Por ejemplo, en el PowerPoint nosotros ya podemos agregar la diapositiva con el diseño que querramos. Bien, eso con respecto a estos dos programas. Si tienen el PowerPoint, utilicen PowerPoint. Si no, pueden manejarse con el Presentations o Presentaciones, que es de Google, que lo pueden utilizar en el navegador. Siempre tenemos estas dos opciones para trabajar. Y lo que le quería mostrar es algunos consejos. Esto también ya lo tienen en el trabajo para que lo puedan leer después más tranquilos. Pero simplemente son algunas recomendaciones o algunos puntos a tener en cuenta a la hora de hacer la presentación. Utilicen poco texto, como ya les dije antes, no utilicen párrafos u oraciones muy extensas. Pueden ser oraciones cortas, eso sí, o palabras clave. Pero bueno, poco texto por un lado. Es recomendable usar más imágenes que texto. Pero tampoco se manden a poner muchas imágenes en una sola diapositiva. Esa es una de las recomendaciones que les doy. Si van a poner imágenes, pongan una o dos en cada diapositiva o una sola, pero no pongan muchas imágenes en una sola diapositiva, no pongan 4 o 3 o 4, porque ya es mucho y la persona que está mirando se empieza a distraer. Entonces, más imágenes en general en toda la presentación, pero pocas por diapositiva. Pueden utilizar plantillas, estas que les fui mostrando, o pueden armar el diseño ustedes, eligiendo los colores, la tipografía, pero mantengan un mismo estilo. ¿Qué otra cosa? Con respecto a los textos, a las palabras que pongan o las oraciones cortas, fíjense que sean concisas, que sean claras, no pongan oraciones que no se entiendan. Después, el tamaño de los textos. Acá ustedes tienen si yo pusiera un título cualquiera en esta diapositiva, que es la primera, fíjense que tenga un tamaño adecuado para un título, que sea grande y que se pueda visualizar a la distancia. Tengan en cuenta que esto se va a presentar en lo ideal. Entonces, un tamaño de 50 para arriba está bien, tampoco se vayan a tamaños muy grandes, ¿no? Pero alrededor de 50, 60, 70, esos son tamaños que son adecuados para lectura de títulos. Después, para textos, si ustedes pusieran, por ejemplo acá, un punteo de palabras claves, fíjense que los tamaños 20 es un tamaño adecuado, entre 20 y 30 está bien. Si van a poner oraciones cortas o palabras, es adecuado, se ve bien a la distancia, pero no pequen de poner tamaños muy chicos. Ya entre 10 y 12, que es lo que usamos para un documento de Word, es inadecuado para acá, para las presentaciones. Este tamaño de tipografía no se ve, no se lee, no se llega a leer. Entonces, estos tamaños son más adecuados. ¿Qué más? ¿Alguna otra recomendación? Bien, vamos a la parte de efectos. Mi recomendación con los efectos y con las transiciones que podemos agregar en las presentaciones: usen efectos simples, transiciones simples.
no pongan estos efectos de cosas que vienen dando vueltas o que aparecen de todos lados. No. Transiciones simples. Si van a tener una diapositiva con texto, que vaya apareciendo el texto, que, que vaya apareciendo así como un desvanecido o que aparezca de repente, que vaya apareciendo uno por uno, pero efectos simples. Si yo le pusiera, les voy a mostrar un poco cómo se ponen los efectos. Nosotros tenemos por un lado las transiciones que son de diapositiva a diapositiva y por otro lado tenemos las animaciones de cómo van a aparecer los textos y las imágenes. Tenemos esa separación. Si vamos a la parte de transiciones, vamos a tener efectos de cómo aparecen las diapositivas a medida que nosotros las pasemos. Si yo quisiera ponerle a la segunda diapositiva algún efecto, ven que tengo acá algunos. Cierro esto. Ven que me hace como una especie de preview de cómo sería el efecto. Imagínense que nosotros estamos en la primera diapositiva y vamos a pasar a la segunda. Bueno, así es como sería. Ven que aparece desvanecidamente. O una transición que va subiendo o que barra desde el costado. Tenemos algunos efectos que están buenos, son simples, no distraen, y tenemos otros que ya son, para mi gusto, demasiado porque son muy distractivos. Creo que este era uno. Ven que son efectos muy, están muy lindos, están muy bien trabajados, son muy realistas, pero empiezan a distraer si los vemos muy seguido. Tenemos este de una cortina que se abre y nos muestra la otra diapositiva, pero ven que son efectos largos, con mucha animación. Traten de utilizar estos primeros que son más simples. Eso con respecto a las transiciones que van a tener las diapositivas. Con respecto a las animaciones, esto es cómo van a aparecer los textos. Voy a escribir cualquier cosa acá, como para tener algo. Yo tengo este texto. Selecciono el texto o selecciono la caja que lo contiene. Y voy a elegir alguno de estas animaciones que tenemos acá. Ven que tenemos o ninguno, voy a seleccionar esto de nuevo, o aparecer, que aparece de repente, o desvanecer, ven que aparece despacio, o que viene desde abajo. Distintas formas de visualizarlo. Lo que les quería comentar con respecto a esto es que estas animaciones tienen tiempos. Nosotros podemos hacer como hacen algunas personas, que pasan a otra diapositiva y van tocando con el control o con el teclado para que aparezcan los textos a medida que ellos toquen el teclado. Esa es una opción. La otra opción es que pasemos a la siguiente diapositiva, por ejemplo, y que los textos aparezcan solos. En mi opinión, eso es como más recomendable, porque no tenemos que estar tocando el teclado para que aparezca cada una de las oraciones que pusimos. Para mí es más recomendable que vayan apareciendo los textos a medida que nosotros hablamos y damos la presentación, de forma automática. Entonces, yo tenía este título con esta animación que aparece desde abajo. Si yo quiero que aparezca o que sea automático sin que yo tenga que tocar el mouse o el teclado, voy a poner en esta parte de acá que dice intervalos. Ven que dice inicio.
Este inicio es con respecto a cómo va a aparecer este título. Yo lo voy a seleccionar. Al hacer clic es justamente lo que les menciono. Cuando ustedes tocan el teclado o el mouse va a aparecer el título. Si no, pueden poner con la anterior. Esto va a hacer que cuando estemos en la primera diapositiva y pasemos a la segunda, el título aparezca solo. ¿Sí? Entonces ustedes únicamente se tienen que encargar de pasar las diapositivas, pero no de estar tocando varias veces para que aparezcan todos los textos, que es muy tedioso. Una vez que, vamos a agregar una más acá para tener, una vez que tienen las 5 diapositivas con, un segundito que me voy a correr, tienen las 5 diapositivas con la información, con las imágenes y todo, pueden ver como un preview, como una visualización de cómo está quedando. Si tocan en presentación con diapositivas, tienen algunas opciones de visualización. Tocamos en esta de acá, o F5, y nos va a aparecer, a ver un segundito, que quiero ver si se está visualizando correctamente. Bien. Si tocamos desde el principio, lo que va a hacer es mostrarnos en nuestra pantalla las diapositivas con algunas anotaciones al costado, y en la pantalla que estemos proyectando van a estar las diapositivas únicamente. ¿Por qué es esto? Estos programas incorporaron esta función para que nosotros, si estamos presentando en algún lugar, vamos a estar con un proyector por lo general. En el proyector va a estar nuestra presentación, nuestras diapositivas, y en nuestra computadora, que vamos pasando las diapositivas, vamos a tener la diapositiva y anotaciones. Esas anotaciones son para que nosotros recordemos, son ayuda a memoria. Son como nuestro pequeño machete para decir, bueno, tengo que hablar de estos temas. Entonces, si yo toco desde el principio, ven que tengo, esto es lo que nosotros veríamos. Si no se está visualizando, yo ahora edito el video. Tenemos nuestras diapositivas, la diapositiva siguiente y anotaciones. Acá yo no tengo nada anotado, ¿no? Pero anotaciones como un pequeño ayuda a memoria. Vamos a ir pasando. Esto siempre es lo que nosotros vamos a estar visualizando en el proyector, la diapositiva siguiente y las anotaciones, y así sucesivamente. Vamos a tocar escape y salir de acá. Y después lo mismo pasa en el presentaciones. Nosotros tenemos nuestras diapositivas. Si tocamos en la parte de acá superior, ponemos empezar desde el principio y vamos a visualizar. Obviamente yo no tengo nada escrito acá, ¿no? Pero todas nuestras diapositivas, y vamos a poder ir pasando entre todas. Tocamos escape, volvemos acá. Espero que haya quedado claro esto. Les mostré algunas de las funciones que tienen que usar. Obviamente este trabajo es un poco más libre en cuanto a tipo de letra, los tamaños, qué tipo de imágenes. O sea, tienen que buscar la información ustedes y tienen que plasmarla en estas 5 diapositivas. Entonces, volvemos acá. Acá van a tener publicado, bueno, ya está publicado, las pautas, los temas, la división de temas, los ejemplos, los consejos,
va a estar el video de esta clase y la idea es la siguiente. Este trabajo se entrega la semana que viene, el lunes, hasta las 11. Tienen este tiempo para llevarlo a cabo. Busquen información, busquen imágenes, vayan haciendo la presentación, vayan haciendo este documento con lo que ustedes dirían de forma oral. ¿Por qué es esto? No pretendo que todos presentemos la clase que viene el trabajo, pero sí voy a elegir algunos de los trabajos, por lo menos uno de cada tema. Vamos a ver la presentación y ustedes me van a contar qué información buscaron, me van a contar un poco de esa presentación. Son unos minutos nada más, no pretendo que ustedes estén presentando toda la clase por mucho tiempo, es simplemente ver una presentación de cada tema y que ustedes me cuenten, bueno, qué antecedentes históricos encontraron, cómo funciona el aparato, qué implicancias tiene, o sea, la información que hayan encontrado. Me cuenten a mí, no, le cuenten a sus compañeros. Yo voy a estar presentando y voy a estar pasando las diapositivas a medida que ustedes me digan y nos cuenten un poco. Son unos minutos nada más, como para ver los temas. Y creo que no me olvido de nada más. Espero que no sea muy largo esto. Cualquier duda, obviamente, el miércoles pueden hacerla en el Classroom por privado o haciendo un comentario. Yo voy a tratar de contestar lo más que pueda, así ustedes pueden llevar a cabo el trabajo. Bueno, eso sería todo. Nos estamos viendo la próxima semana y cualquier consulta estoy a disposición. Nos vemos.